Bueno, hoy lo que vamos a ver es, a partir de la clase pasada, una teoría general de la historia. Básicamente, en oposición un poco a la consigna marxista de que la historia es la historia de la lucha de clases, vamos a ver que la historia es la historia de la disputa de redes. Voy a correr este cosito que me molesta. Bueno. Entonces, estamos en la cuarta clase del curso. En la clase anterior vimos el concepto de liderazgo de redes y vimos cómo eso explica la tendencia natural del capital a concentrarse, pero vimos también el liderazgo de redes como concepto. Y lo vimos después de haber expuesto de manera introductoria el problema de la economía política, básicamente el problema de elegir un sistema económico y de posicionarse para construirlo. Vimos también en esa primera clase la importancia del modelado para plantear una posición en economía política, y en la segunda clase vimos que hay dos grandes concepciones, las dos grandes concepciones en la economía política, la que se basa en el individuo, que es la liberal, y la que se basa en la clase, que es la marxista, provienen de técnicas de modelado que son insuficientes para tratar con sistemas complejos. Y que el lenguaje de los sistemas complejos suele ser el lenguaje de la organización, de las redes. Y entonces en la clase pasada vimos una comprensión del mercado a partir del concepto de redes. Y ahora lo que vamos a ver es de qué manera esta nueva concepción nos permite no solamente entender la economía desde el surgimiento del llamado capitalismo, sino la historia general de los sistemas económicos. Y después, a continuación en el curso, vamos a ver de manera crítica los conceptos del marxismo, ver por qué los errores del marxismo llevaron al autoritarismo en las revoluciones hechas a partir del marxismo. Y por último, vamos a ver de qué manera se puede hacer una revolución, que está un poco sugerido en esta clase, pero lo vamos a ver en más profundidad. Y las últimas dos clases vamos a ver una serie de desafíos planteados, que son como los pasos más importantes para poder salvar al mundo de la concentración de capital exacerbada y la debacle y destrucción ambiental. Bien, entonces vamos a repasar un poco lo que vimos en la clase pasada. Vimos el concepto de liderazgo de redes, que es el modo en que funciona el poder y el usufructo en general, que se da cuando existen organizaciones lideradas, cuando estas organizaciones lideradas son útiles, y cuando estas organizaciones lideradas y útiles presentan efectos de red. Es decir, que cuantos más personas las integran, la utilidad de las redes es mayor. Y básicamente nuestro trato del mercado se basaba en la noción de redes útiles, en este caso las empresas, que son las redes cuya utilidad es la productividad. Y como breve paréntesis, vamos a ver que la etimología del concepto de economía viene de oikos y nomos. El término oikos viene de las unidades productivas griegas. Era un término exclusivamente de uso para las organizaciones económicas, que incluía al núcleo familiar, que también incluía a los esclavos, que eran las personas que trabajaban para estos núcleos familiares, sus granjas, sus bueyes y sus animales. Los oikos eran el nombre que se le daba en la antigua Grecia a estas redes útiles, a estas unidades productivas. Y nomos es ley en griegos. Entonces la economía sería el estudio de las leyes que regulan el comportamiento de los oikos o de las redes útiles. Y en ese sentido podemos decir que la etimología nos sonríe, ¿no? Porque esta interpretación y este estudio que estamos haciendo, que vimos la vez pasada y que vamos a ver más profundidad ahora, habla de la dinámica exclusivamente de cómo se comportan estas redes útiles, estos oikos, como, tanto en su interior como entre sí. Y si lo pensamos, el análisis basado en los individuos y el análisis basado en las clases no es propiamente economía, porque la economía es el estudio de las leyes que regulan los oikos, que es lo que estamos viendo acá. Bueno,
En el liderazgo de redes vimos que los líderes de las redes pueden hacer usufructo de las mismas, y el modo de hacerlo se da a partir del beneficio efectivo que ofrecen las redes. El beneficio efectivo es el análogo al salario, que es lo que perciben los integrantes de las redes, que no son los dueños, a partir de ellas. Y cada persona puede decidir a qué red asociarse a fin de maximizar su utilidad. Entonces el margen de usufructo per cápita es la diferencia entre la utilidad per cápita de las redes y el beneficio efectivo esperado de agregarse a la mejor red alternativa. Y por último, cuando terminamos la clase, dijimos que al tener una forma general del usufructo, esto nos iba a permitir entender de manera continua los cambios entre los sistemas económicos. Es decir, antes las revoluciones eran instancias de borrón y cuenta nueva, y ahora vamos a poder tener un modelo relativamente continuo de cómo se suceden los sistemas económicos, para entender las revoluciones de manera precisa y de esta manera poder diseñarlas a futuro. Bueno, entonces vamos a empezar con esta clase que dice que la historia es la historia de la disputa la historia es la historia de la disputa de redes. Hay tres grandes concepciones de la historia, que son análogas bueno, la basada en individuos, la basada en clases y la basada en redes. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver en esta clase. Después vamos a ver un concepto que es Espartacos son los otros. Es una alusión a esta frase de Sartre de que el infierno son los otros. Bueno, esa salvación, esa salvación de la sublevación, que supuestamente es como los oprimidos se sublevan contra los opresores y que ese heroísmo, en general en la historia, son los otros y no los propios. Vamos a ver el concepto de cólisis, que es un término acuñado para marcar justamente cómo se dan en realidad las revoluciones en oposición a la sublevación, como lo entiende el marxismo. Después vamos a ver brevemente por qué el valor y el poder en realidad estuvo siempre asociado a las redes. Y vamos a terminar con viendo las tendencias futuras de la historia económica. Es decir, a partir de lo que vamos a tratar en esta clase y de lo que vimos en la anterior, vamos a entender tanto la actualidad como el futuro de este sistema económico de un modo más preciso de lo que permitían los paradigmas anteriores. Entonces, bueno, hay las tres concepciones de la historia. Tenemos, bueno, las dos clásicas son el liberalismo. Para el liberalismo, basado en individuos, como lo vimos, basado en los gases ideales, ¿no? Como que el mercado es un sistema de máxima entropía y por lo tanto es casi natural, porque digo, un gas naturalmente se dispersa y funciona como un gas, y el único modo de no funcionar como un gas es si alguien lo restringe, lo compartimenta, lo mete en no sé, en un frasco, ¿viste? Entonces la concepción liberal, un poco relacionada con esa idea, es que el mercado es natural y existió siempre. Y que a lo sumo, en los momentos en los que no se dio el mercado, era porque había ataduras, ¿no? Porque, qué sé yo, los lazos de servidumbre de los señores feudales restringían la libertad de las personas, pero a medida que progresó la historia, cada vez fue, no sé, adquiriendo mayores niveles de conciencia, esas ideas medio de progreso asociadas al liberalismo y al positivismo, que se fue liberando de las ataduras hasta llegar a la sociedad libre en un estado prácticamente natural que sería el mercado. No vamos a discutir con esta concepción de la historia porque ni siquiera es una concepción de la historia, es bastante ahistórica. Con quien vamos a discutir es con la propuesta del materialismo dialéctico, que lo que considera es que la historia se mueve por sublevación de clases subalternas. Las clases subalternas en algún momento adquirirían esto que se llama conciencia de clase, que es decir, los individuos entienden que forman parte de una clase y que esta clase tiene intereses como clase, como conjunto de personas, como grupo, y una vez constituida la conciencia de clase, se tomaría el poder estatal
y se obtendría el poder, ¿no? Con esta hipótesis es con la que vamos a discutir. Y vamos a empezar con este ejemplo, que es esta concepción de Espartaco son los otros. Supongamos que hay 100 esclavos, o 1000 esclavos, o muchos esclavos, pero el amo de estos esclavos tiene una escopeta de 2 balas, de 6 balas, una cierta cantidad de balas. Como clase, a los esclavos les convendría sublevarse, porque bueno, no sé, ponerle que hay no 100, sino 1000 esclavos, qué sé yo, una cantidad suficiente como para que sea, si vos mirás la expectativa de sobrevivir a la sublevación contra el bienestar de la libertad, bueno, a partir de cierto número de esclavos es mayor, porque si la chance de morir es 1 millonésimo contra la vida en opresión, ¿viste? En coerción, es preferible la libertad. Entonces, como clase estaría mejor si se sublevan. Pero ¿qué pasa? Que a ningún individuo le conviene ser el primero en sublevarse. Es decir, que el interés local de cada individuo es, en cada instante, el de no sublevarse. Recordemos que al interior de las redes, lo vimos la vez pasada, enfrentar el poder de los líderes es una externalidad positiva. Es decir, una externalidad positiva es el nombre que se le da en economía a las situaciones donde el costo de una acción es asumido por un individuo y el beneficio es asumido por todos ellos. Entonces, el problema a nivel estratégico de pensar en términos de clase es que uno predeciría que eventualmente estos esclavos van a sublevarse. En general, esto no sucede o tarda en suceder. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, estas personas actúan de manera originalmente individual, y para cada uno de ellos, actuar en representación de la clase es un sacrificio. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando escribió Marx y cuando se desarrolló el materialismo dialéctico de Marx y Engels, la opción más cercana para aumentar el propio sueldo era la sindicación. Entonces, en la época en la que escribió Marx, el interés individual estaba alineado con el interés de clase, que era la sindicación. Pero hoy es más probable aumentar el propio sueldo, el propio bienestar, buscando una salida individual distinta a la sindicación. Qué sé yo, haciendo un curso de algo, buscando algún empleo diferente. Son cosas difíciles, pero es más fácil obtener una mejora personal, o sea, con una salida individual que con una salida sindical y colectiva. Aunque la salida colectiva sea mejor para todos, es una externalidad positiva. El equilibrio de Nash es a continuar en la salida individual. Entonces, el concepto de conciencia de clase es un concepto que, cuando lo miramos históricamente, solamente aplica a estos casos en los que los intereses individuales estaban alineados con los intereses colectivos. Pero cuando hay una divergencia, lo predictivo es mirar los intereses individuales, no los intereses colectivos. Cuando nosotros pensamos en diseñar una revolución a partir de la conciencia de clase, esto requiere compromiso, sacrificio y heroísmo. Es decir, requiere que los esclavos se comprometan y se sacrifiquen, y en algún momento haya alguien que sea el primer esclavo que sea un héroe. Los procesos históricos que requieren de heroísmo son infactibles en general, imposibles de diseñar, y es muy difícil que sucedan. Vamos a ver algunas de esas cuestiones en la clase próxima. Pero entonces, ¿por qué desaparece la esclavitud si no es por sublevación? Es decir, si nosotros lo pensamos en términos de intereses individuales, estas personas no se tenderían a sublevar. Entonces, ¿por qué desaparece la esclavitud? Bueno, podemos pensarlo en términos materiales. Por ejemplo, si nosotros nos imaginamos por qué se dio la Guerra Civil Norteamericana. La Guerra Civil Norteamericana, uno de los principales motivos que tuvo fue que el norte enfrentó al sur de los Estados Unidos con el fin de abolir la esclavitud en las plantaciones del sur. Entonces, ¿por qué al norte industrializado, que ya tenía fábricas,
le convenía atacar a los estados del sur. Bueno, puede haber por lo menos dos interpretaciones. La primera opción es una opción que podría estar relacionada con las interpretaciones clásicas del marxismo, en que los capitales constantemente tienen que aumentar sus mercados y conseguir nuevos mercados, porque el capital se reproduciría en base a las ventas y siempre hay que venderle a nuevos mercados, entonces se atacaría al sur para conseguir nuevos mercados. Entonces se liberarían los esclavos y estas personas, una vez libres, serían personas asalariadas que tendrían dinero, que podrían insertarse como compradores al mercado. Ahora, esta opción es implausible por dos motivos. Bueno, por un motivo, que es que el costo de transporte de textiles es menor que el del algodón. O sea, si yo ya tengo en realidad, el algodón que usa una camisa ocupa más espacio que la camisa. Entonces, el costo de transporte en el algodón se diluye entre menos plata que en los textiles. Digo, cuando yo mando un camión de textiles, como el precio de esos textiles es mucho más alto que si ese camión estuviera lleno de algodón, el camión, en relación o sea, se diluye mucho ese costo. Bueno, en este caso se trataba de barcos, ¿no? O de diligencias o lo que fuera. Pero por este motivo, o sea, por la diferencia en los costos de transporte, lo más conveniente para las empresas del norte sería tener algodón barato cerca, es decir, tener cerca el algodón barato y por lo tanto tener cerca algodón cosechado mediante la esclavitud y en todo caso comerciar o buscar mercados lejos de los Estados Unidos. Entonces, la hipótesis de aumentar sus ventas no es una hipótesis razonable. Pero la opción 2 es que materialmente les convenía tener mayor mano de obra para las fábricas en detrimento de las plantaciones. ¿Y por qué se podría dar esto? Bueno, porque cuando existe la coerción en las plantaciones del sur, la coerción funciona como una membrana protectora para los oikos del sur, para estas redes útiles que son las plantaciones. Es una membrana protectora en el sentido de que retiene a su gente, porque si no estuviera la coerción, a su gente le convendría materialmente ir hacia las fábricas del norte, mediante las dinámicas que vimos la clase pasada. Con coerción, a cada esclavo individual le conviene acatar las órdenes adentro de la plantación. Bueno, si los amos tienen una escopeta y tienen la policía y qué sé yo, les conviene quedarse en la plantación para no morir. Entonces, la erradicación de la esclavitud por parte de los estados, de las empresas del norte, es un proceso de lisis. Lisis es el nombre que se le da en biología a la ruptura de las membranas de las células, ¿no? Al erradicar la esclavitud, se rompe la membrana protectora de los estados del sur. Entonces, esta atadura que los estados del sur tenían para con su gente desaparece, y ahora lo único que está en juego a la hora de decidir en dónde producir ya no es la coerción, sino que es la productividad, los salarios y lo que vimos la vez pasada. Entonces, los nuevos ciudadanos libres se irían a trabajar a las empresas del sur a partir de todas las dinámicas que vimos la clase pasada. Entonces, esto que vimos recién, que es la ecólisis, vamos a ver que es la forma general de las revoluciones económicas. Así como la vez pasada vimos el liderazgo de redes, bueno, el liderazgo de redes estaba asociado a ciertas utilidades, pero a través de la historia las utilidades van cambiando. En un momento es la productividad, en otro momento pesa más la coerción, y la transición entre todas estas etapas se da por procesos de ecólisis. Entonces, veamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos dos utilidades funcionando en un sistema: la coerción y la productividad.
en que las curvas de utilidad per cápita son las siguientes. Hay poca tecnología productiva, estamos en un estadio antiguo de la economía, entonces la curva de utilidad per cápita respecto de la producción es mucho más chica que la relacionada con la coerción, porque, bueno, el beneficio de no morir frente a que te maten los líderes o que te mate otra red, bueno, es más grande que la producción, que en ese momento era poca. Entonces, bueno, esto genera una curva de utilidad acumulada, que sería la suma de ambas, y esto genera el tamaño de las redes, ¿no? Esto es todo igual que lo que vimos la vez pasada, solamente que la utilidad acumulada que tenemos a la derecha, que genera el tamaño de las redes, se puede subdividir en dos subutilidades, que son la coerción y la producción. Bueno, supongamos que ahora una de las redes adquiere una tecnología productiva mejor. Es decir, se tenía la tecnología productiva T1 de la izquierda, y ahora alguna de las redes obtiene una tecnología productiva mejor, que es la de la derecha. Y en este caso, o sea, esta curva roja representa esta. Es como el gráfico está achatado y achicado como para poder mostrar la curva de producción T2. Bueno, ahí tendríamos una nueva curva de utilidad acumulada que sería de forma un poquito más rara, ¿no? Porque tendría la suma de estas dos utilidades diferentes. La red de mayor tecnología, o sea, la red que adquirió esta tecnología T2, tiene mayor capacidad de crecer, porque si nosotros pensamos, acá se está sumando una curva que tiene como un rendimiento creciente durante toda esta etapa. Entonces esto hace que cuando nosotros sumemos, el punto óptimo de esto se corre un poquitín a la derecha, porque se va sumando más cuanto más a la derecha, entonces esto como que el punto óptimo sería un poquitín a la derecha y un poquitín para arriba. Entonces, cuando nosotros pensamos en la dinámica de redes con las utilidades acumuladas, la red que tiene esta nueva tecnología va a poder crecer un poquito más que el resto. Un poquito más que el resto. Va a ser un poco más grande y le va a haber sacado a algunas personas a las otras redes. Ahora, ¿qué sucede? Esta red no puede explotar su máximo potencial. Porque la coerción en las otras redes funciona como membrana protectora. Porque restringe el efecto de red sobre la productividad. Si nosotros miramos esta curva, nosotros podríamos pensar que el óptimo global de ganancias se daría acá, porque aunque la utilidad per cápita sea menor, al haber mucho más cantidad de gente, el total de utilidad es mucho mayor, entonces hay mucho más sobre lo cual usufructuar. Pero la dinámica de liderazgo de redes que vimos la vez pasada, que regula el tamaño de las redes, en este momento donde hay un gran descenso de utilidad per cápita, implica que esta red no va a poder crecer más que este pico. Entonces, lo que tenemos es que la red que que tiene una mejor productividad, se encuentra con que tiene un retén al crecimiento dado por la coerción, que funciona como membrana protectora de todo el resto de las redes, que es este pico. Ahora, ¿qué sucede? Cuando es conveniente, la red de mayor tecnología puede eliminar a la coerción del sistema, y esto le va a permitir crecer sobre redes de tecnología de productividad menor. Si nosotros borramos la coerción de este sistema, entonces lo que vamos a tener para comparar es simplemente la producción. La producción con la primera tecnología, que es la que tiene el resto de las redes, y la producción con la segunda tecnología, que es la que tienen las redes, la nueva red de mayor nivel de productividad. Y este gráfico es medio feo, pero no tanto como uno que vamos a ver dentro de un rato. Esto genera, o sea, cuando hay una lisis de todas estas membranas que existían antes, esto genera la capacidad de crecer, por este punto óptimo de productividad per cápita, de la red de mayores tecnologías productivas,
y un achicamiento de las redes de tecnología productiva menor. Es decir, cuando desaparece la coerción, pasa a jugar simplemente la productividad. Y en un momento, algunas de estas redes que tienen un acceso a una productividad mejor, les es mucho más conveniente en términos de ganancia hacer desaparecer la coerción del sistema que seguir viéndola. Entonces, como resultado del proceso de ecólisis, tenemos que ahora todas las redes tienen como utilidad principal a la producción, a la productividad, cuando antes tenían a la coerción. Entonces la utilidad principal de las redes se modificó. Hubo una revolución en el sentido de que si nosotros pensamos desde el punto de vista marxista el modo de producción y el valor principal de la producción, se modificó, porque ahora pasó a tenerse, por ejemplo, salarios en lugar de relaciones de esclavitud o relaciones feudales. Y esta modificación de los sistemas no se da por sublevación de las partes, de los miembros de las redes, es decir, de los subalternos de las redes, sino por liderazgo de redes, precisamente. Y estos procesos generan mayores concentraciones de poder, debidas a la dinámica del liderazgo de redes. Entonces, en resumen, los procesos de ecólisis son procesos que se dan cuando existe una membrana protectora, y el término membrana protectora es relativo a la utilidad futura de la cual estamos hablando. Es decir, desde el punto de vista de una utilidad, una membrana protectora es algún mecanismo de control que no forma parte de esta utilidad, es decir, es opaco en esos términos, o sea, no forma parte de la utilidad nueva, que restringe el movimiento de las personas entre las distintas redes. Es decir, restringe ese libre juego de los participantes que vimos la vez pasada, que hace que el desarrollo tecnológico concentre a las personas en las redes grandes. En ciertas situaciones, las membranas protectoras son condiciones necesarias para la supervivencia de las redes pequeñas. Es decir, la producción de algodón, el modo de producción de algodón en los estados del sur de los Estados Unidos no podía suceder si no había alguna membrana protectora, es decir, algún tipo de coerción, a tal punto que cuando desaparece la esclavitud en el sur y los estados del norte logran abastecer su necesidad de mano de obra, en los estados del sur volvió a aparecer la coerción y la esclavitud de distintos modos, con las leyes de Jim Crow y con no sé, trabajos forzados a gente presa por motivos completamente absurdos. Y eso fue lo único que permitió que sobrevivieran esos modos de producción. Y la ecólisis es la destrucción de las membranas protectoras de las redes por parte de las redes y de los líderes de las redes que saldrían victoriosas del proceso de ecólisis. Las redes mayores fagocitan al resto, aumentan su poder y la cantidad de redes se reduce y por lo tanto se concentra el poder en menos redes. Algunos ejemplos históricos de ecólisis son, por ejemplo, el fin de la esclavitud y de los lazos de servidumbre, que es una ecólisis que se debió al auge de nuevas tecnologías productivas. Otro gran ejemplo de ecólisis que podemos pensar es el proceso de autodeterminación de los pueblos. Notemos que después de la política aislacionista de los Estados Unidos, el dominio coercitivo de las colonias funcionaba como membrana protectora para los países europeos. Los países europeos tenían dominio imperial por sobre sus colonias y tenían menor tecnología productiva que los Estados Unidos, o por lo menos menor tecnología que permitiera una integración económica global a partir del liderazgo de redes por lazos financieros del tipo que vimos la vez pasada. Entonces, esta tendencia a la autodeterminación de los pueblos, de los 11 puntos de Wilson, se entiende mucho más desde la expansión de las grandes potencias que desde la sublevación de los pueblos del sur, que existió, que sucedió, pero que
un motor muy fuerte de todas estas olas de autodeterminación de los pueblos y de nuevas libertades, coincide con un fomento por parte de las grandes potencias. En ciertos momentos de la historia, por ejemplo, no sé, la Revolución Pacífica de la India, se entiende muy bien a partir de esto. Digo, ¿por qué Gandhi puede existir y que haya una liberación nacional de India? Bueno, tiene que ver en gran medida con las presiones de ecólisis de Estados Unidos y las grandes potencias. Y las revoluciones por sublevación, es decir, las revoluciones en las cuales no hay ecólisis y hay realmente sublevación, o sea, realmente se rebelan los esclavos y toman el poder, son más la excepción que la regla a nivel histórico. Solo se dieron cuando el margen de usufructo de las redes era mínimo por situaciones críticas. Es decir, que esta externalidad positiva que implica la sublevación y el enfrentamiento contra los líderes de la red era prácticamente nula. Y por eso las revoluciones marxistas solo se dieron en países autoritarios y de economía campesina. No se dieron en situaciones donde los intereses de los individuos estuvieran separados de los intereses de la clase. Y estos países, en general, los países en los cuales se llevó a cabo las revoluciones marxistas, que eran autoritarios y de economía campesina, muchas veces, o en general, por otros motivos también, pero al principio por lo menos conservaron el autoritarismo porque esta era una membrana protectora. Es decir, estos países de economía campesina en contextos altamente industrializados que requerían el autoritarismo para la preservación de sus sistemas productivos o de sus sistemas políticos, cuando se hace la revolución con condiciones productivas similares, se requiere la preservación de la membrana protectora para la supervivencia del sistema. ¿Qué es lo más importante de la ecólisis? Bueno, es una serie de reinterpretaciones sobre los cambios del sistema económico. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el auge de la burguesía, tenemos que pensar que la burguesía nace en el siglo XII, nace en el momento en el que empiezan a concentrarse algunas personas en las ciudades, también llamada burgos, de ahí viene el término burguesía, y surge en gran medida por había relaciones de comercio de personas que comerciaban cereales o granos de distintos tipos entre distintas ciudades para obtener una ganancia comercial, y que eventualmente estas personas que se dedicaban al comercio se empezaron a juntar en ciudades, y en esas ciudades podían también usar su dinero para comprar insumos y de alguna manera generar valor agregado en productos y tener comercio. Las revoluciones por ecólisis solo suceden cuando el sistema superador preexiste y crece desde abajo. Es decir, el surgimiento de la burguesía no viene porque no existía nada y de repente llegan los burgueses, conquistan el Estado e imponen un régimen burgués, sino todo lo contrario. Las instancias de violencia que se dan en las revoluciones, que cambian a la economía, se dan por conquista contra los mecanismos opacos de control de otras redes, no para liberar a la propia gente o para liberarse a sí mismos, sino para conquistar a otros por ecólisis. Cuando pensamos en esto, o sea, si nosotros pensamos en diseñar el socialismo y en hacer una revolución socialista, tenemos que pensar en esto. No podemos, si las revoluciones se dieron siempre de esta manera, el modo de conquistar y de instaurar el socialismo tiene que ser construyendo redes desde abajo y que eventualmente, si hace falta, se dé por ecólisis, no por toma del Estado, que es implausible que se dé porque hoy está muy desalineado con los intereses personales de las personas. Vamos a hablar un poco más de esto, que sé que viene. Bueno, y para concluir, bueno, tenemos dos puntos más, que es, el primero es que el valor históricamente siempre fueron las redes. El poder siempre estuvo asociado a las redes. Y acá hay un chistecito. Las concepciones de valor y de poder fueron evolucionando a través de la historia.
En el feudalismo el poder estaba en la tierra, en el mercantilismo estaba en los metales preciosos, en el capitalismo estaba en la producción industrial, y en particular, es decir, no estaba en el dinero, en los metales preciosos como dinero, sino en la capacidad de obtener dinero de manera sostenible. En cada uno de estos de estas nuevas concepciones del poder, se estaba observando algo que en las concepciones anteriores no. Se estaba viendo el valor subyacente en las anteriores. Y en cada una de las transiciones hubo gente que cometió errores por estar pensando en los términos anteriores. Cuando, por ejemplo, se estaba dando el mercantilismo, el imperio español se centró en agarrar oro y plata de sus colonias y tenían tantos metales que estaba todo bien, mientras que, por ejemplo, Gran Bretaña empezó a desarrollar una industria. Y en un momento, el poder lo obtuvieron los... En un momento el poder lo terminó obteniendo Gran Bretaña, porque básicamente el mercantilismo durmió, porque al estar pensando en la forma anterior o sea, la interpretación posterior que podríamos hacer es que los metales preciosos eran poder, pero eso era un proxy, es decir, un indicador de un poder, del poder real, del poder más profundo. El tener metales preciosos no era sinónimo del poder, sino que era indicador de otro poder, que era la capacidad de obtener dinero de manera sostenible, en este caso asociado a la producción industrial, ¿no? Entonces, que si solamente, en los casos en los que divergen en ambas cosas, si pensamos solo en los metales preciosos, nos quedamos en una posición de desventaja. Y por eso, por ejemplo, hubo muchas leyes, de fisiócratas o distintas personas que tenían como concepciones del poder distintas a la capitalista, que terminaron fracasando frente al auge de los capitalistas. Y hoy en día estaba sucediendo algo similar con las redes, es decir, el verdadero poder no es el dinero ni la capacidad de obtener dinero de manera sostenible, sino la capacidad de tener liderazgo por sobre redes. Y esto se ve con dos indicadores muy claros en el presente. Hoy las criptomonedas muestran básicamente que el dinero adquiere valor por consenso, y el funcionamiento de las criptomonedas, cuando lo vemos en profundidad, directamente las dinámicas de consenso son el fundamento del protocolo blockchain. Más allá de un montón de críticas que se le pueden hacer a las criptomonedas, esto muestra que el verdadero valor es más la red que el dinero, o por lo menos que el dinero adquiere valor por las redes, es decir, que el dinero es un proxy del poder por sobre redes. Y tenemos algunas otras cosas que ahí es donde podríamos pensar en el Imperio Español, ¿no? Perdiendo frente a los que sí la vieron, que eran los británicos, que tiene que ver con las plataformas digitales que constituyen y construyen redes que van a pérdida, o incluso grandes empresas de tecnología que son superavitarias, pero que grandes brazos o verticales de su producción son deficitarias. La interpretación que podríamos hacer de la mentalidad capitalista es que esto lo hacen para recuperar dinero después, porque se están armando redes y que eventualmente lo que quieren hacer es recuperar dinero. Pero esta es una visión pobre, porque la red en sí es un valor, y que si lo pensamos únicamente en términos de recuperación de dinero, nos estamos perdiendo una parte principal de todo esto, que es lo que vimos la vez pasada y esta, que es que el valor son las redes, y el dinero adquiere valor por redes exclusivamente. Otra idea que nos puede llevar a pensar que el valor son las redes es si volvemos a pensar en el surgimiento del Estado. Si nosotros pensamos en el surgimiento del Estado de vuelta, vamos a ver que el foco no está en la propiedad de las cosas, como podría afirmar el contractualismo, sino en factores puramente organizacionales y en particular de liderazgo de redes. ¿Por qué? Porque no puede ser la propiedad privada de la tierra, por ejemplo, o la propiedad privada de los medios de los insumos de la producción, lo que haga de ninguna manera que el Estado surja.
Para empezar, porque sería muy difícil hacer surgir el Estado de la nada. Digo, empezar a hacer surgir el Estado uno tendría que ser muy fuerte para imponer su voluntad sobre el resto, sino también porque la tierra y los recursos no eran un valor escaso. Uno podía caminar 10 kilómetros afuera de las primeras ciudades y se encontraba con todos los recursos disponibles. El factor principal que permitía el poder eran los efectos de red. El Estado antiguo no surgió para subordinar y así tener mayor ganancia, sino por la capacidad de subordinación que implica el liderazgo de redes. Porque si la alternativa es la producción en soledad, no hace falta encadenar para obtener ganancia por el trabajo ajeno. Entonces, en este sentido, cuando nosotros pensamos el surgimiento del Estado, el origen está directamente ligado a las redes. Y esto también lo podemos asociar a algunas observaciones que se hicieron hace poco en antropología, ¿no? Que de repente sorprende que había organizaciones sociales muy complejas desde mucho antes de lo que hasta hace un par de décadas se creía que había empezado la civilización. Entonces se encuentran, no sé, que probablemente la población en América es muy anterior a lo que antes se creía, o que de repente hay evidencia de que había ciudades o edificaciones antes de Uruk y esas ciudades de la Mesopotamia. Y esto lo que te muestra es que justamente la gran organización preexiste a, por ejemplo, la producción sedentaria. Y eso también es como algo que nosotros podríamos pensar en términos del huevo y la gallina. Para poder plantar una semilla y esperar hasta que ésta crezca, es necesario tener un gran margen de usufructo. Y ese gran margen de usufructo no se da si uno no tiene ya, de manera bastante articulada, la extracción precedentaria. Digo, si uno ya tiene una organización suficiente para que la utilidad per cápita de esa organización sea suficiente, ahí recién puede plantar las plantas. Entonces, el valor principal del surgimiento del Estado, asociado a la civilización, es el liderazgo de redes. Y lo podemos pensar también en relación a esta idea marxista del comunismo primitivo, ¿no? El comunismo primitivo, del cual hablan Marx y Engels, en realidad no es más que una situación donde la tecnología productiva es tan mala, es tan pobre, que no admite grandes efectos de red, y como no admite grandes efectos de red, no admite prácticamente el liderazgo de redes, porque no hay margen de usufructo. Entonces los contractualistas acertaron en algo, en una cosa, que es que el Estado se podría sostener por un contrato, liderazgo de redes, pero este es tan libre como la firma de términos y condiciones en las redes sociales digitales. Es decir, un contrato que conlleva la coerción implícita de los efectos de red. Y para concluir con esta idea de que el valor son las redes, vamos a ver algunas tendencias actuales y futuras, que son algunos puntos sobre el futuro del mercado y ecólisis que están sucediendo hoy y ecólisis mañana. Bueno, y este es el gráfico que había anunciado que íbamos a tener un gráfico más feo. Si nosotros pensamos en las tendencias salariales en el mercado a nivel histórico, nosotros tenemos que el salario se daba por liderazgo de redes, ¿no? Y el salario podía bajar según el margen de usufructo, es decir, el salario en una red puede equivaler al beneficio efectivo dado por la otra red, es decir, el salario en otra red. Y adelantamos también en la clase pasada que el margen de usufructo mínimo se da cuando el poder, el margen de usufructo mínimo se da cuando en la mayor red alternativa el salario es absoluto, es decir, que el beneficio efectivo es igual a la utilidad per cápita. Entonces, con estas dos cosas podemos pensar cómo funcionarían las tendencias salariales en el mercado. En un primer momento, cuando todas las redes son chicas y el desarrollo tecnológico es rápido,
la utilidad per cápita de las redes iría creciendo, pero también iría creciendo con ella el salario. Porque, bueno, cuando el desarrollo tecnológico es rápido, se dan etapas de beneficios en el crecimiento de las redes, y por lo tanto el salario tendería a ir creciendo. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a un punto en el cual las empresas pueden abarcar hasta la mitad de la población? El valor puede ser incluso menos del punto de inflexión si consideramos falta de transparencia y algunos otros supuestos. Pero asumiendo que el sistema es completamente transparente, cuando las empresas llegan a ocupar la mitad del mercado, y recordemos que la definición de empresa es puramente informática y funcional, entonces el crecimiento posterior de alguna de las redes va a suceder en detrimento sí o sí de la segunda red alternativa, y por lo tanto el máximo beneficio que puede ofrecer la segunda mejor red va a irse disminuyendo cada vez más. Entonces hay un punto del desarrollo del mercado a partir del cual los salarios empezarían naturalmente a disminuir, y el poder, o por lo menos la red más grande tendría un margen de usufructo cada vez mayor, y por lo tanto el poder de disminuir el salario de manera absoluta. ¿Qué implica esto? Que el libre desarrollo de la ecólisis y del liderazgo de redes, aunque en un principio por aumento de productividad y utilidad per cápita llevaría al crecimiento de los beneficios efectivos para la mayoría de la población, así como vimos que cuando hay un monopolio en una plataforma digital, el beneficio social de esta plataforma digital desaparece, cuando la economía está integrada y la producción se integra en una sola red con líderes, entonces el beneficio social de la civilización desaparece, y el margen de usufructo es tal que los salarios podrían disminuir hasta que equivalgan a la producción de subsistencia. ¿Qué implica esto? Que la tendencia futura del mercado, salvo que hagamos algo, va a tender hacia una forma de despotismo sin precedentes en la historia de la humanidad. Las tendencias salariales, para comparar con tanto la visión respecto a los individuos como la visión respecto de las clases, para el liberalismo las tendencias salariales serían siempre ascendientes, porque la productividad real ascendería por el aumento de la productividad con el desarrollo tecnológico, y porque vimos que la hipótesis es que más o menos, por cantidad de personas, todos tienden a tener relativamente la misma cantidad de plata. Para el materialismo dialéctico, las tendencias, salvo algunas interpretaciones posteriores, pero estas serían siempre descendentes, porque el capital con el aumento tecnológico podría reducir los costos, entonces las empresas tenderían a competir incluso por disminuir más los precios, entonces tienen que pagar incluso salarios más bajos. Pero tenemos que el poder adquisitivo, o sea, digo, cuando nosotros comparamos las predicciones de ambas grandes posturas con la predicción de la teoría basada en redes, tenemos que la evidencia está en favor de nuestra hipótesis, que es que el poder adquisitivo de las personas creció sostenidamente durante gran parte de la historia del sistema, y que hoy empieza a haber una merma. Y que esta merma, tenemos buenos motivos para pensar que forma parte de un punto de inflexión que se va a ir disminuyendo a medida que avance el sistema. Y ahora vamos a, para cerrar, pensar en las ecólisis que se vienen y las ecólisis que están sucediendo. Es decir, estas tendencias a hacer desaparecer estas membranas protectoras de las redes chicas en favor de las redes grandes que contribuyen a esta tendencia. La ecólisis contribuye a la concentración de poder. Las membranas protectoras actuales son, una de ellas son los horarios laborales fijos. Hoy en día, cada empresa ocupa la mayor parte del tiempo de las personas. De hecho, muchas veces es muy inexplicable, hay muchas interpretaciones diferentes de por qué seguimos trabajando 40 horas cuando gran parte de ese tiempo es improductivo. Bueno,
es una membrana protectora, y eso es una explicación eso es una explicación factible de por qué tenemos todavía una cantidad de tiempo destinada a la producción equivalente al que teníamos hace 500 años. Y la membrana protectora funciona, vamos a ver mejor cómo funciona esta membrana protectora en la clase 6, cuando veamos los modelos de adopción gradual para el crecimiento de redes, pero básicamente, si nosotros no tuviéramos todo nuestro tiempo ocupado por la misma red, podríamos usar parte de nuestro tiempo en distintas redes, y por lo tanto gradualmente irnos sumando a otras redes, o por lo menos, no sé, empezar a trabajar en una empresa sin antes haberse ido de una, ir probando distintas empresas para ver en cuál nos va mejor antes de cambiarse. Entonces todo eso reduciría los costos y de irse a una empresa mejor, y por lo tanto forma parte de las restricciones y de la membrana protectora de las empresas más chicas. Por otra parte, una membrana protectora de las redes chicas es la atadura a un puesto de trabajo. O sea, hoy en día la gente no se va del propio empleo por la presión de tener un ingreso constante y la necesidad de trabajar. Y por otro lado, una membrana protectora de las empresas es la propiedad privada de los recursos, las máquinas y los insumos. Es decir, si yo tengo un campo, un latifundio, por más que los otros tengan mejores tecnologías productivas, yo tengo el campo. Entonces, esa red productiva de mi campo, nadie me la va a poder sacar. Es una membrana protectora esa propiedad privada. Pero desde el auge de la informática, que aumentó muchísimo la tecnología productiva, las empresas más poderosas impulsan la flexibilización de las horas de trabajo, que va a funcionar como una ecólisis respecto de los horarios laborales fijos, el salario básico universal, que va a funcionar como una ecólisis de las ataduras al puesto de trabajo y la presión por tener un ingreso constante, y también tenemos que, bueno, como tendencia más futura, digo, dentro de 50, 60 años, no lo sé, la misma propiedad privada puede desaparecer, o el dinero, la propiedad privada de la tierra, puede desaparecer por ecólisis directamente, sin que por eso accedamos a un socialismo. O sea que si nosotros estamos pensando únicamente en el salario básico universal, o en tener 6 horas de jornada laboral, o en hacer desaparecer la propiedad privada, podemos estar contribuyendo a la concentración de poder más grande de la historia sin darnos cuenta. Porque el socialismo, digo, lo que vimos la vez anterior es que dentro de un sistema soviético puede haber liderazgo de redes. Bueno, de la misma manera, puede haber liderazgo de redes de miles de maneras, con propiedad pública o con una reforma agraria, de la misma manera que hoy nosotros tenemos o sea, que nuestros jefes no son dueños, no son dueños de nuestros cuerpos, pero igual por liderazgo de redes, la gente trabaja en empresas y existe la plusvalía. Bueno, eso mismo puede pasar con la propiedad privada. Y de hecho, esto no es tan disparatado. Vi una nota hace poco que voy a pasar, sobre discusiones en foros de Davos sobre que en el futuro no vas a ser dueño de nada y vas a ser feliz. O sea, digo, esto también está planteado dentro de la agenda del gran poder capitalista. Bueno, entonces tenemos que la semilla de la propia destrucción del mercado no es la dinámica de explotación y la sublevación, como lo afirma la idea tradicional de revolución, la idea marxista de revolución, sino la empresa en sí, el liderazgo de redes, con el desarrollo tecnológico, y la ecólisis como los escalones, los saltos de tamaño que se dan en estos casos. Vimos que el modelo liberal del mercado era como trataba al sistema como un fluido. Bueno, eso se podía hacer cuando las empresas eran chicas y entonces más o menos flotaban en el mercado. Pero ese mercado se va cristalizando con el aumento de las redes, hasta el punto en el que el mercado como sistema económico desaparece, porque desaparece la dinámica del fluido, porque todo se cristalizó en una sola gran empresa.
el nuevo sistema económico, el sistema económico que supere al mercado, no va a ser el que tome un Estado un día en un país, sino que va a ser la última empresa en pie en este sistema. Si esta empresa funciona con liderazgo de redes y con asimetrías de poder, el nuevo sistema económico va a ser un despotismo en el cual la gente no va a tener más poder que el que tenía en la producción, en la producción de subsistencia, o incluso menos. Entonces, ¿cómo podemos lograr que este nuevo sistema económico sea socialista? Bueno, esa es la pregunta final de la clase de hoy, es decir, ¿cómo podemos lograr que la empresa que triunfe y la organización que triunfe sea socialista? Y ese es el desafío que vamos a ver en las próximas clases.